Arrancamos una nueva serie el día de hoy. We are launching a new topic starting today. Se llama Creciendo. It's called growing. Creciendo es parte, el crecer es parte vital de una persona, So growing is just a vital part of a person. ¿verdad? Incluso hay un término que se llama dolor de crecimiento, There's also a term calling growing pains. que en realidad los huesos, cuando un niño empieza a crecer, les duele It's actually when a child is growing, their bones are porque hurting están creciendo. because they're growing. Crecer es un anhelo también de muchas personas. Quieren crecer en su negocio, That is also a desire for many people when they want to grow in their businesses, crecer en su educación, grow in their education, crecer en su matrimonio, grow in their marriage, crecer como persona en su salud. grow as a person in their health too. Pero hay un enemigo al crecimiento But there is an enemy to growth, y se llama los atajos. and it's called shortcuts. Si somos honestos, siempre estamos buscando atajos. If we're honest, we are always looking for shortcuts. Yo no creo que soy la única. I don't think I'm the only one. Eso me hace sentir mejor. That makes me feel a little bit better. Si todos somos honestos, todos vamos a decir que a veces tomamos atajos. If we're ¿ok? all honest, we know that we're looking for shortcuts. Por ejemplo, alguno de los atajos que yo a veces hago Some of the shortcuts that sometimes I do, es cuando manejo. it's when I drive. Busco el camino más rápido I look for the quicker way o la línea más rápida. or the faster lane, O cuando me voy a comprar, or when I'm going shopping, busco el cashier que está más veloz I look for the cashier that is faster para salir lo más pronto posible. to leave faster. También uso atajos a veces Or I also use shortcuts después de ir de compras al supermercado. after I go shopping to the supermarket. Y tengo 10 bolsas en mi troca. And I have 10 bags in my truck. Y solo quiero hacer un trip a mi casa. And I only want to do one trip back Entonces, home. quiero llevarme todas las bolsas en un instante So I want to take all the bags just in one instant para no tener que regresar nuevamente a mi carro. so that I don't have to go back to my car. Esto usualmente no funciona. Usually that doesn't work. Las naranjas salen, los huevos ahí. The oranges are flying away. The Tengo que eggs. hacer, me sale caro. It is costly. A veces, que mi esposo ya me ha hablado acerca de esto, Sometimes, and my husband has spoken to me about que this, quiero poner toda la ropa to load all my clothes in one load in the washing machine. quiero meter toda la ropa en la máquina de lavar toda junta al mismo momento. Y después cuando solamente queda poquitito, yo quiero meter todo para no hacerlo dos veces. And there's a little bit left, but I want to fit all of it inside so I don't have to do it again. Y después la máquina. And the machine does that. Y mi esposo, Cristi. And my husband is like, Christy. Y yo, es que. And I'm like, but. A veces quiero tomar antojos, tengo hambre. Atajos Sometimes I want to take shortcuts cuando viene a leer libros. when it comes to reading books. Incluso creo que ya les mencioné que si no fue hasta que me casé con mi esposo que nunca leía la introducción. It was also something that I mentioned that it wasn't until I got married that I never read introductions. O a veces cuando estoy leyendo quiero saltear unas hojas para llegar al final más rápido. Or as I'm reading, I'm just skipping some pages because I want to get to the end Y quicker. después me doy cuenta que no entiendo nada. And then I notice that I don't understand Que se anything. introdujo otros personajes que no sabía. Some new characters were introduced that I did not know anything about. Otros conceptos que ya que se me pasó. Other concepts that just flew by. Ahí luego estoy toda confundida. And then I'm all confused in there. Las personas también viven gran parte de su vida buscando atajos. People are always looking for shortcuts in their life. Desde una nueva dieta Maybe a new diet hasta cortarse el pelo. or cutting off their hair. Lo que muchos de nosotros hicimos en el 2020. Many of us did that in 2020. Que nos cortamos nuestros propios pelos. That we cut our own hair. Pero muchas veces tratamos de usar estos atajos en cosas más serias y más importantes en nuestras vidas. But many times we're trying to use these shortcuts in more serious things in our lives. Queremos usar un atajo para un éxito en un trabajo. We want to use shortcuts for some success in our jobs. Hacer las cosas más rápido en el menos tiempo posible. To do things quicker in the shortest amount of time.
Tal vez tratamos de hacerlo en la crianza de nuestros niños por ahorrar tiempo Maybe we try to do that while we're raising children just to save some time y esfuerzo de padre y energía como padres. and effort and energy as parents. Usamos esos atajos. We use those shortcuts. En nuestras relaciones matrimoniales también a veces usamos atajos para que todo esté bien y no hay conversaciones serias. In our marriages, maybe we use all those shortcuts and they're not actual serious Esos conversations. momentos donde tenemos que decir la verdad en amor In those times, we have to say the truth in love y no meter todo debajo de la cama. and not put everything under the bed. Lo peor es que tratamos de usar este concepto en nuestro crecimiento en la fe. The worst part is that we try to use this concept in our faith. Queremos experimentar la dulzura de Dios, su asombroso poder, We want to experience God's sweetness and His power, pero no estamos dispuestos a pasar por los tiempos difíciles que nos muestran ese carácter de Dios. but we're not willing to go through the hard times that shows us God's character. Queremos que Dios nos responda rápido nuestras oraciones, We want that God to answer our prayers quickly, pero no queremos pasar el tiempo buscando a Dios fervientemente en oración. but we don't want to spend that time in prayer seeking Him. A veces los atajos cuestan. Sometimes those shortcuts are costly. Te cuestan tiempo, They cost our time, dinero money, y relaciones. and relationships. Pero aquí estoy para decirte una buena noticia. But I'm here to tell you good news. Después de decirte todo eso, After telling you all of that, es que debemos sentirnos animados is that we need to feel encouraged, de que Dios está comprometido en hacerte crecer. is that God is committed to make you grow. En este caminar de la fe, In this walk of faith, en este crecimiento espiritual, in this spiritual growth, no estás solo. you are not alone. Dios mismo se compromete a hacerte crecer. God Himself is committed to make you grow. Él está comprometido a completar lo que empezó en ti y en mí. He is committed to finish what He started in you and me. E incluso 2 de Corintios 3:18 dice, Even in 2 Corinthians 3:18 it says, así que todos nosotros a quienes nos han sido quitados el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. so all of us who had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Entonces, después de que Dios quita el velo So after God removes that y veil lo vemos y reflejamos, lo podemos observar, and we can observe Him reflejar su gloria, to reflect His glory, dice que el Señor it says that the Lord es el Señor is the Lord quien nos hace parecer más a Cristo cada día. that makes us to look more like Christ every day. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Señor, gloria a Dios. Lord, glory to God. Que en este camino de la fe, That in this walk of faith, incluso estás tú más comprometido que nosotros Even- estamos you are more committed than what we are a completar tu obra en nosotros. to fulfill your work in us. Gracias. Thank you. Gracias Thank you por tu dedicación y poder para hacernos crecer. for your dedication and power to make us grow. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. El día de hoy, la postura de este mensaje So today, the posture of this topic, es más tipo salón. it's more of like a classroom. Es más tipo enseñanza que prédica. It's more of a lesson instead of preaching. Voy a ser más maestra que predicadora. I'll be ¿ok? more of a teacher instead of a preacher. Porque hay conceptos importantes que tenemos que saber. Because there are important concepts that we need to know. Porque lo que no apreciamos en valor, Because what we don't appreciate in worth, nunca glorificaremos. we will never glorify. Lo que no entendemos, What we don't understand, nunca admiraremos. we will never admire. Es como esos shows de esas personas que encuentran en su garage una pintura It's like those shows that happen that someone is looking in their garage and they find y this que después se picture. van a tratar de vender la pintura And they go and they try to sell this picture. y se dan cuenta que la pintura que ha estado agarrando polvo por muchos años And they find
find out that this picture that has been just collecting all this dust la pintó Picasso is Picasso y painted que it. cuesta ahora millones de dólares. And now it costs millions of dollars. Y tú dices, ¿esta cosa? And you're like, this thing? Y ahora empiezas ¿qué? A admirar. Nadie lo toque, nadie lo toque. And you start admiring, like, nobody touch it. Mi retiro está aquí. My retirement is La in here. escuela de mis hijos está aquí. Nadie toque eso. ¿Ves el valor? The school of my kids are here. You see the Y el worth. valor hace que tú admires, So the worth, it makes you admire it glorifiques y adores. and glorify and worship. Algo milagroso y poderoso sucede cuando nacemos de nuevo. Something miraculous and powerful happens when we are born again. Y si no entendemos la obra de Dios en el nuevo nacimiento, And if we don't understand the work of God in the new birth, si no valoramos lo milagroso if we don't value the de miraculously nacer de nuevo, of being born again, nunca vamos a darle a Dios la gloria que Él se merece por lo que ha hecho en nosotros. we will never give the glory to God for what He deserves of what He have done in us. Por eso es importante hablar de unos términos, That's why it's so important to speak about these tal vez son terms. nombres difíciles, Maybe some difficult names, pero son verdades sencillas but they're simple truths de lo que sucede cuando venimos a Cristo. of what happens when we come to Christ. Cuando tú y yo venimos a Cristo después de ser atraídos a Él por su gracia y When- su bondad, When we come to Christ, that we are attracted because of His kindness. cuando Él nos atrae a Él When He attracts us to, y to nosotros Him, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, and we recognize our sin and repent, ahí comienza un milagro en nosotros. there's a miracle starts in us. Y aquí está la primera palabra. Lo que sucede se llama regeneración. And this is the first word, regeneration. A ver, di conmigo regeneración. Say it with me, regeneration. Eso pasó contigo. That happened with you. O eso va a pasar contigo si pones tu confianza en Dios. Or that will happen to you if you put your trust in God. ¿Qué es la regeneración? What is the regeneration? Simplemente es el despertar del Espíritu. It is simply the waking of the Spirit. Es el nuevo nacimiento. That new birth. Es cuando Dios a través de su Espíritu imparte vida. It's God that through His Spirit He gives life. Y cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, viene Dios y te despierta. And when we were dead in our transgressions, Despierta tu God espíritu. awakens your Tu spirit. espíritu cobra vida. Your spirit becomes alive. Y empiezas a cobrar vida todo lo que es lo sobrenatural. And you start bringing to life everything that was supernatural. Ahora ves a Dios como no lo veías antes. Now you see God as you did not before. Ahora Él empieza a generar deseos en ti que no tenías antes. Now He starts generating desires in you that you didn't have before. Antes éramos considerados enemigos, pero ahora somos atraídos a Él. Before we were considered enemies, but now we're attracted to Him. Ese es el nuevo nacimiento. That is the new birth. Dios es la fuente de esa transformación. God is the fountain of that transformation. Efesios 2 dice lo siguiente. Ephesians 2, it says, Los primeros 3 versículos. the first 3 verses. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Before you were dead because of your many sins. Se vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. ¿Por qué necesitamos la regeneración, el soplo de vida en nuestro espíritu? So why do we need that regeneration, that breath of life in our spirit? Porque estábamos muertos. Because we were dead. No había vida en nuestro espíritu. There was no life in our spirit. Éramos de corazón duro. We had a hard heart. No estábamos inclinados al evangelio, no nos inclinábamos a la cruz. We were not inclined to the gospel or the cross. Incluso eso era locura para nosotros. That was actually craziness for us. Pero cuando Dios nos
llama a través de su bondad when God calls us through His y kindness, confesamos a Cristo, and we confess to Christ, Él nos regenera He regenerates us. y al fin cobras vida And finally, you are back to life. y respiras lo es sobrenatural por primera vez. And you can breathe the supernatural for the first Y ahora time. ves las cosas de manera distinta. And now you see things in a different way. Porque Dios te despertó con su espíritu. Because God awakened you with His Spirit. Tu corazón cobró vida. Your heart came back to life. ¿Qué más sucede en ese momento? No solamente despertamos a lo espiritual, What else happens in that time? We not only are awakened in the no spiritual, solamente cobramos vida, we not only come back to life, pero en ese momento somos también justificados, dice la palabra. but in that time we're also justified, says the word. Justificados significa declarados no culpables. Justified means declared not guilty. Eso es una palabra legal. That is a legal word. La justificación Justification es el acto de Dios de declararnos justos, that is the act of God declaring us just, de declarar a un pecador justo to declare a sinner just debido al acto de Cristo en la cruz. because of Jesus' act in the cross. Ahora, esta justificación no sucede porque mágicamente nuestros pecados desaparecieron. This justification doesn't happen because magically all of our sins went away. Esto sucede, This happens. Dios nos puede declarar justos God can declare us just porque el que conoció no pecado se hizo pecado por nosotros. because the one that did not know any sin, He became sin for us. Porque Jesús tomó nuestra condenación y nuestros pecados y Él nos entregó su justicia. Jesus took our condemnation and sins and He gave us His righteousness. Hubo un swipe, There was exchange, un cambio. un intercambio. There was an exchange. En Cristo nuestros pecados. In Christ, our Un sins. switch. En Cristo nuestros pecados Hubo un cambio. In Christ, our sins, y en nosotros la justicia de Dios. and in us, the justice of God. Entonces ahí Dios nos declara justos So there, God is telling us that we're just por la obra de Cristo en la cruz. because the work of Christ on the cross. Fuimos hechos justicia de Dios. We became justice of God. Pero algo más sucede en ese momento But something else happens in that time que se llama adopción. that is called adoption. Todos conocemos ese término de la adopción. We all know that term of adoption. Significa hacer a una persona un hijo o una hija. That means to make a person a son or daughter. No es hacer a una persona como un hijo, es hacerle hijo. It's not making the person like a son or daughter, it's making them son or daughter. Entonces, Dios no solamente hace que cobremos vida, So God not only brings us back to life, no solo nos declara justos y ahora somos aceptados por Dios, He not only makes them just and now we're accepted by ahora God. nos recibe no como siervos, pero como hijos. Now He receives us not like servants, but now like Y children. nos da ese privilegio de llamar a Dios Abba Padre. And give us that privilege to call God Abba Father. Tú y yo ahora somos hijos a través de esta adopción. You and I are now children because of this adoption. Dios nos adopta. God adopts us. Dice en Gálatas 4:5. In Galatians 4:5, A ver si encuentras ahí, 4:5. Vamos a ver. Dice, Dios lo envió para que comprara tu libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. God sent Him to buy freedom for us who we were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own children. Sus propios hijos. His very own children. Entonces somos traídos a la familia de Dios. So we are brought to the family of God. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. That's why we call each other sisters and brothers. Por eso ya ni necesidad de aprender nombres tenemos. We don't have the necessity no longer to remember the names. Hermano. Like Hermana. brother, sister. Somos hermanos y hermanas a través de esta adopción que Dios nos dio a través de Jesús. We're brothers and sisters through this adoption.
Y otra cosa sucede. And another thing happens. Una palabra muy grande que significa, la palabra es santificación. A very long name that is called sanctification. Y de eso vamos a hablar este mes cuando abordamos el tema de crecer. And we will be talking more about this through this month as we talk about the topic of growing. Aprender qué significa crecer en Cristo tiene mucho que ver con este tema de la santificación. And what does it mean to grow in Christ? It talks about sanctification. Hay dos clases de santificación. There are two kinds of Hay sanctification. una santificación que se llama santificación posicional, There's positional sanctification que sucede una vez that happens once en el nuevo nacimiento. in the new birth. Es cuando Dios, santificación significa nos separa. Sanctification means he sets us Nos apart separa para sus propósitos. for his purposes. Ahora, cuando venimos a Cristo, Dios nos hace santos. So when we come to Christ, God makes us holy. ¿Qué significa nos aparta? What does it mean that he sets us apart? Por eso dice que no somos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. That's what we say, that even if we are in the world, we are not from the world. Por eso dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. That's what it says, that our citizenship is in heaven. Por eso Jesús dijo que iba a preparar lugar, una casa para ti. That's why it says Jesus went to prepare Y a para house for mí. you and me. Porque nos separó. Because he Nos separated separa us. para sus buenos fines, He separated us for his good para work, sus buenos propósitos. for his good purposes. Muchas veces no hablamos tanto de eso porque se escucha raro. Many times we don't talk enough about this because it Pero sounds weird. Pablo se dirigía a la iglesia diciéndoles santos, But Paul, he directed to the church calling them holy, saint, saints. ¿verdad? A ver, mira al vecino. Qué raro decirle santo, ¿verdad? Look at your neighbor and it's so weird to call him saints, right? Es como que no sé, tiene pinta de otro, no de I'm not sure. He has a weird look. Si puso su confianza en Dios, Dios lo ha separado para sus buenas cosas. But if he puts his trust in God, God separated him for his good works. Eso sucede en el nuevo nacimiento. That happens in the new birth. Pero hay otra santificación But there is a different que sanctification. se llama santificación progresiva, de progreso. It's called progressive sanctification. Es el proceso de Dios en nosotros It is the process of God in us. para, como leímos en Corintios, para hacernos crecer y parecer a Él cada día más. Like you read in Corinthians, so that we can look like him and walk like him En every day. En Philippians Filipenses 1:6, 1:6. aquí la palabra de Dios dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it's finally finished on the day when Christ Jesus returns. Aquí Pablo dice, estoy convencido Here Paul is saying, I am de convinced que Dios that God, va a terminar lo que ha empezado en ti. he will finish what he started in you. Incluso si sigues leyendo en Filipenses 2:13, Even if you keep reading in Philippians 2:13. dice que Dios trabaja en nosotros, así es como lo hace. Él trabaja en nosotros el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Verse 13 says, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. Esto es Dios trabajando y obrando en ti y en mí cada día. This is God working in you and me every single Obrando en day. nuestros apetitos, en nuestros deseos. Working in our appetites and desires. Es Dios obrando en ti y en mí. It is God working in you and me. Y la santificación progresiva no solamente es decir no al pecado, And progressive sanctification doesn't mean no to sin, pero es decir sí a Dios. but it says yes to God. Decir sí a creerle. It's to say yes to believe Sí in a him. someterse. Yes to submit. Sí a caminar en fe. Yes to walk in faith. Muchas personas pensamos que solamente es un no, pero es más sí que no. Many people think that it's just a no, but it's a lot of yes instead of no. Es sí a sus planes perfectos. Yes to his perfect plans.
Y Dios se compromete, dice, en obrar deseos en nosotros. And God commits that He can put desire in us. Y Él no se va a cansar. Él va a terminar lo que empezó en ti. And He will not be tired. He will finish what He started in you. Él no es como algunos de nosotros, He's not like one of us. que a veces intentamos y ya a veces la gente nos fastidia y necesitamos un mental health break. And sometimes we find ourselves, someone is bothering us, and we're like, oh, need a mental break. Imagínate que Dios diga, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya estoy hasta aquí, entonces necesito un día para mí. Imagine that God says, no, this person is just like, I'm super tired, and I need a day for me. Can you imagine God saying, I need a me day. I'm not going to work on you today because you're something, you're a piece of something. Imagínate que Dios diga, hoy día necesito un día para mí porque tú eres algo más. So I'm going to take a break, So voy a tomarme una a pausa, breather. a respirar. I'm going to put my little humidifier. Me voy a poner mi And- humidificador. And I'm just going to listen to some music and I'm going to stop because I just can't with you today. Voy a parar porque ahorita no puedo contigo. I can't with you today. No puedo contigo. Ay, gloria a Dios, que Él nos soporta a nosotros más que a nosotros nos soportamos a nosotros mismos. Glory to God that He supports us more than we actually tolerate us. Él soporta más a tu vecino que tú lo soportas. He tolerates your neighbor more than what you actually do. Él está dispuesto a obrar todos los días He is willing to work a every través de su day Espíritu Santo through His Holy y Spirit hacerte crecer todos los días and make you grow every day para que tú y yo nos parezcamos a Él. so that we can look like Him. Ese es el compromiso de Dios en la santificación. That is the commitment of God in the sanctification. Porque es imposible caminar con Dios todos los días y no ser transformados Because por Él. it is impossible to walk with God every single day and not be transformed by Him. Es imposible. It is impossible. No importa cuánto me palabrees. I don't care how much you Si word me. sigo viendo esos enojos, arranques de enojos, If I continue to see those bursts si of sigo viendo anger, ese resentimiento de ayer, and if I continue to see the resentment from yesterday, no hay santificación. there's no sanctification. No estamos dejando a Dios obrar en nosotros. We're not allowing God to work Porque in us. Dios está comprometido en hacernos crecer. Because God is committed to make us Y grow. cuando caminamos con Él siempre va a haber transformación. And when we walk with Him, there is always Nos transformation. vamos a parecer como Él. We will look like Him. Incluso eso sucede en la vida cotidiana. Even that happens in our daily O sea, life. mi hija, por ejemplo, tenemos 2 hijos con mi esposo. So we have 2 children with my husband. Mi niño se parece a mi esposo así, My son looks like my husband. igualito. They're exactly My the same. husband looks more like my husband than my husband looks like himself. Yeah. God, you hear that? My son, yeah. My husband and my son, they're Mi esposo y mi so hijo the same. son igualitos. Mi hija, My daughter, al comienzo no se parecía a mí, se parecía más a sus primos. at the beginning, she didn't look like me. She looked more like her Pero cousins. empezó a crecer But as she started y growing, después me empezaron a decir, and then people started saying to me, Cristi, tu hija se parece a ti. Yo, Christy, your daughter looks just like you. dígalo de nuevo enfrente de mi esposo. Say it again in front of my husband. ¿Que se parece a quién? But she looks like who? Se parece a mí. She looks like me. Cada vez que crece se parece más a su mamá. As she starts growing, she looks more like her mother. Incluso cuando tú estás con amigos, a veces hasta se te pega su lenguaje, su idioma, Even when you are with friends, sometimes their language or their costumes, they're sus kind of rubbed on. gestos. Their gestures. Me da risa porque mi familia es de Perú So my family is from Peru. y en Lima, en la capital, nosotros no comemos tanto el ají o las salsas, chile. In Lima, in the capital, we don't eat as much chile or spicy food. Pero mi amada hermana se casó con un mexicano, So my lovely sister got married with a Mexican. mexicano del DF. Mexican from the district, the city. Y después de algunos meses casada, And after a few months of her being married, que vienen a comer desayuno a la casa. she comes to have breakfast with us at home. Y después está, ¿y el chile? And she's like, in the chile, ¿Y dónde está la salsa? where is the salsa? Y nosotros, And we're like,
pero Anita, ¿qué chile? ¿Qué? No es que la comida no sabe bien sin salsa. And we're like, Peruvian? But like, and she's like, well, the food doesn't taste the same without salsa. Hasta el paladar le ha cambiado a esta jovencita. Her taste buds just changed with this young lady. Entonces, ¿qué hicimos con mi esposo y yo? Hemos comprado chile para que cada vez que vengan tengan ahí su chile. So what my husband and I did, we bought chile so then they can have it every time they come home. Porque cada vez que estás con alguien se te va a pasar una esencia de parte de esa persona. So every time you spend time with someone, that their essence kind of rubs onto you. Iglesia, Church, es imposible it is impossible estar con Cristo y no parecernos a Él. being with Christ and not look like Him. No significa que somos perfectos. It doesn't mean that we are perfect. Dios un día God, one day, hay otro término que se llama glorificación. there's another term called glorification. ¿Sabes qué es la glorificación? Do you know what glorification Es means? que un día It's that one Dios day va a arrancar la carne y el pecado de nosotros por completo. God will take away the flesh and Un sin día away from us Vamos a completely. tener nuevos cuerpos. One day we will have new bodies. Unos cuerpos, la palabra dice cuerpos gloriosos. The word of God says glorious bodies. Ese va a ser cuando Dios termine su obra, esa obra de santificación. That's when God will finish His work of sanctification. Pero mientras llegamos a esa persona, But until we get to that personhood, mientras llegamos a esa perfección, until we get to that perfection, tenemos este proceso de la santificación. we have that process of sanctification. Este proceso continúa a lo largo de nuestras vidas. That process continues throughout our entire life. Significa que poco a poco, día y día, It says that little by little, day by day, nos estamos convirtiendo en práctica lo que somos ya en Cristo. we are converting in practice what we are already in Christ. Y cada día And every day, Dios se compromete en tu santificación. God is committed in your sanctification. Entonces, primordialmente ese trabajo es de Dios. So primarily, that is God's work. Pero aunque la santificación es primordialmente obra de Dios, But sanctification is primarily God's work. no nos hace pasivos en el proceso. It doesn't make us passive in the process. Nosotros tenemos que responder a la presencia de Dios. We need to respond to God's presence. Tenemos que confiar en el poder de Dios. We need to trust in the work of God. Depender de la gracia de Dios. Depend on His grace. Debemos de dar muerte intencional al pecado. We have to give intentional death to sin. Debemos de seguir la justicia, el amor y la paz. We need to follow justice, peace, and love. Tenemos que obedecer las escrituras. We need to obey the gospel. Tenemos que humillarnos delante de Dios y de su mano poderosa. We need to humble ourselves before God and His powerful hand. Esa parte nos toca. That is our part. Esa es nuestra parte. That is our part. Pero eso viene en respuesta de lo que Dios ya está haciendo en ti y en mí. But that is a response of what God is already doing in you and me. Qué hermoso. How beautiful. Qué hermoso que nos estamos convirtiendo cada día en práctica, ¿no? How beautiful is A that we're practicar. converting us in practice every day. En lo que ya fuimos declarados, ¿no? Que What somos we- en Cristo. That we have been already declared in Christ. Qué hermoso How beautiful. que Dios se compromete en cambiarnos That God is committed to change us cada día every day para reflejarlo. so that we can reflect Him. Qué hermoso. How beautiful. Qué hermoso que ahora nuestras respuestas son las respuestas de Cristo. How beautiful that our answers are now Christ's answers. Que cada día Dios nos muestra no amar con nuestra fuerza, pero amar como Dios nos amó. That God is showing us not to love in our own strength, but love how He loved us. Cada día empezamos a perdonar como Dios nos perdonó. That every day we forgive like He forgave A us. mostrar bondad como Dios nos mostró bondad. To show kindness like He showed kindness to us. Que cada día estamos reflejando la gloria de Dios. That every day we are reflecting God's glory. Ya fuimos separados We were already set apart, y ahora estamos siendo procesados. and now we're being processed. Y tal vez va a ser doloroso, And maybe it will be painful,
decir no a la carne, al tipo de vida y gustos que antes teníamos. To say no to the flesh or some desires that we had before. Pero incluso en eso dice Dios que no nos va a dar una carga difícil de sostener. Even in that, he says that he will not give us a burden that it's so hard to hold. Incluso en eso, sus mandamientos no van a ser cargas para nosotros. Even on that, his commandments are not going to be a burden to us. Y que Dios camina contigo y personas no te van a reconocer. And God is walking with you. People are not going to recognize you. Y tal vez eso va a traer presión y tensión a tu vida. And that maybe will bring pressure and tension in your life. Yo estoy escuchando de una jovencita I'm listening about a young girl que se ha puesto firme en su escuela después de haber creído a Dios y ser bautizada. that she has been put firm in her school after being baptized. Y ahora en su escuela está sintiendo la presión. And del now mundo. in her school, she's feeling that pressure. Que ahora el mensaje de Dios es ofensivo para muchos. Now the story that the news of God is offensive to people. Pero este mundo y sus cosas pasarán. But this world and all its things will pass. Este mundo va a pasar. This world will pass. Pero el que sigue la voluntad de Dios, But the one that follows the will of God, dice que su palabra nunca pasará. it says that his word will never pass. Entonces, posicionémonos para el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. So let's position ourselves for the work that God is doing in us. Me encantó el testimonio de nuestro brother William. I love the testimony of Brother William. Me impactó It impacted me. el decir que había pensado que ya todo lo que tenía que aprender lo aprendió, To say that all the things that he needed to learn, he already learned it before. pero que estuvo dispuesto But that he was willing, a que Dios tenía más que enseñarle. that God had more to teach him. Esa es nuestra parte. That is our part.